Vamos a continuar en la página 201. Aquí. La 201. En el segundo párrafo. Página 201. La divinidad y la perfección son las improntas siempre vivas de la experiencia original de la unidad. Sorprendentemente, el tremendo poder de la unidad, la facultad expansiva del pensamiento, los fervientes deseos y los abrumadores sentimientos se pueden encontrar en nuestros propios pensamientos, sentimientos y deseos, aquí y ahora. Al reclamar capacidades mentales superiores, las personas pueden empezar a ejercer el dominio inherente, aunque no reconocido en el ámbito del ser superior en la vida tridimensional. Todo el mundo tiene acceso a esos niveles, pero no todo el mundo está equipado para manejar las frecuencias sublimes de esas dimensiones, por su falta de dominio sobre los tres cuerpos de la personalidad. La adquisición de las capacidades dimensionales depende enteramente de la estabilidad que proporciona el trabajo en el yo físico, mental y emocional. Se puede acceder a todo ello mediante la aplicación de la práctica, maestría, acelerando la vibración de los tres cuerpos inferiores a una frecuencia más elevada que la de las dimensiones físicas o astral. La práctica maestra permite al estudiante invocar las dimensiones de manera consciente, enfocarse con los puntos de la luz del cuerpo y acelerar ese núcleo de luz en el centro de la estructura atómica. Ver página 50. El propósito de esa práctica es acelerar la información en los niveles superiores y obtener una perspectiva más amplia de nosotros mismos y de la vida en la tercera dimensión. Tridimensionalidad. Cuando subes una montaña, obtienes una perspectiva diferente del territorio que te rodea. Harás de suelo, percibes las actividades individuales. A medida que vas ascendiendo, la perspectiva se amplia, pero solo desde la cumbre se puede ver una radio de 360 y entender los acontecimientos simultáneos dispares que tienen lugar a diferentes alturas y extensiones del terreno. Esa es la relación entre la interdimensionalidad y la vastedad del universo. Cada dimensión ofrece una perspectiva de una forma de vida y una actividad con la evolución individual y la expansión de la conciencia. Podemos obtener inteligencia y capacidades de nuestros yo dimensionales. Si siquiera describir cómo está la realidad físicamente, podría decir que las dimensiones forman capas como una cebolla. Cada una de ellas satisface una función evolutiva y guarda un ritmo vibratorio con resumen con frecuencias similares en la escala de creciente complejidad y claridad. Los humanos pueden sintonizar con todos los niveles de existencia mediante una modulación liberada de las frecuencias. ¿Qué son las dimensiones? Si te cuestionas la experiencia de las múltiples dimensiones del ser, comparte conmigo esa experiencia en un momento. En un fin de semana salí de paseo por el parque con un amigo. Era un precioso día de primavera. Daba la impresión de que toda la ciudad estuviera en el parque. Según íbamos caminando, era como si estuviéramos atravesando distintos universos. Y en otra zona había gente bailando, en otra estaban tomando el sol. La mayoría de ellos solo con un libro en la mano. En la otra zona había familias paseando a los perros, un poco más adelante había niños jugando al fútbol, parejas practicando yoga, ancianos sentados en los bancos dando de comer a los pájaros. Los ciclistas estaban en otro mundo, lo mismo que la gente que corría.
Personas de la zona rica de la ciudad se mezclaban con las de las zonas más pobres, gente de distintas edades, procedencias, razas, sexualidades, géneros. Había personas bellas, artistas, padres jóvenes, adolescentes, abuelos, amantes y personas que caminaban en solitario. Cada uno de esos grupos estaba viviendo una dimensión de ser diferente que iba más allá de la mera actividad física. Se puede imaginar una dimensión como una localización interna para estos estados similares de conciencia que funcionan de forma especializada. Lo que determina la dimensión en la que vive una persona no es el dinero ni su formación, su herencia actual o educación, es el nivel de conciencia, porque a ciertas personas se les suceden ciertas cosas es resultado de un estado de ser. A menudo el resultado de la costumbre o el karma en los niveles más elevados del ser eliges condiciones de tu vida. La interdimensionalidad en el fenómeno interno y se relaciona con la conciencia interna y la percepción. Cada dimensión consta de una forma de vida y una actividad. Esas dimensiones afectan la vida de la tercera dimensión dependiendo del grado de la conciencia del individuo y por tanto, en su caso a las dimensiones, no es posible interferir la dinámica interna de las personas en los parques, al nivel de conciencia de los amantes, por ejemplo, puede ir desde los chakras más inferiores hasta las alturas sublimes y poéticas de los estados dimensionales superiores en que la inteligencia del corazón percibe la luz, a la fuerza de una naturaleza trascendental. La realidad de esas dimensiones o planos consta de forma de vida y actividades propias de cada una de ellas. Al tocar esas dimensiones, un individuo no solo puede obtener información de ellas, sino también una experiencia a través de ellas. Si a una persona puede anclar su conciencia en la dimensión de las matemáticas superiores, la estética, los principios espirituales, la creatividad musical, las facultades de sanación o clarividencia, dependiendo de la frecuencia en la que vive el vehículo de su ser. Un estudiante del camino de alquimia interior puede conectarse con todas esas dimensiones, modulando su vibración a nivel en el que existen las dimensiones. Las dimensiones de la conciencia pueden considerarse similares a los 7 cuerpos personales de la conciencia del ser humano. Si las quisiéramos situar en el espacio, entonces podríamos imaginarlas no solo alrededor del cuerpo físico e interpretándolo, sino también en anillos concéntricos rodeando un núcleo del cuerpo del planeta. Cada dimensión abarca todo el cosmos en la perspectiva que representa se experimentan simultáneamente como espacio interior y exterior. Entender eso requiere dar un salto en el pensamiento. En cuanto tocamos una dimensión superior, ya nos encontramos en el cuerpo o campo de energías que corresponde a nivel particular de conciencia. Cuando queremos hacer o crear algo en el rango superior de la dimensión, ponemos en movimiento el cuerpo específico que usamos en esa dimensión en particular. Empleamos lo que parece ser una forma de luz similar a molde del cuerpo físico o accedemos a las facultades mentales y sensibles superiores correspondientes. Esa es una práctica avanzada que para unos pocos se activa el sueño en momentos especiales de conexión con los maestros. Un humano común no podría hacer esto, como muchos pueden obtener la información de su conciencia que vibra en ese rango dimensional. El primer reto que afronta una persona que desea conocer la naturaleza del universo es pasar de la percepción de la dualidad, la conciencia, de una realidad que lo interpreta todo y que es mucho más. Basta, esa realidad es el territorio común del espíritu en el que todo vive. Acceder a la plenitud conlleva una modulación de la conciencia, implica pasar de la percepción mental lineal a la holística, hasta llegar finalmente a una sensibilidad sutil
y depende totalmente de la experiencia personal en el centro de nuestro ser. Para el ojo no entrenado, el cuerpo es una unidad compuesta de partes, pero para el ojo entrenado, la forma humana está estructurada en capas unificadas de sustancias refinadas que se extiende electrónicamente al campo áurico y más allá. La exquisita acuarela de las partículas de la luz más delicadas que se incluyen la irradiación irisada del espíritu, como se puede observar en la ilustración de los 7 cuerpos de la parte 2, ver página 51. En las arraigadas nociones tridimensionales del tiempo y el espacio entre objetos, crea un rasgo lineal que exige continuidad y fijeza, y que deja poco espacio para la simultaneidad, la posibilidad y una realidad alternativa. Solo aquellos individuos que se elevan por encima del rango de las dimensiones del nivel humano pueden entender toda la extensión de la extensión alternativa. En nuestros conjuntos habituales de actividades usamos los sentidos físicos, junto con el cerebro para percibir y evaluar el mundo material. Al mismo tiempo estamos dotados de sentidos sutiles que perciben de forma no lineal, y también tenemos facultades espirituales que se capturan las fuerzas invisibles, los iguales se atraen, accedemos a cada nivel sensorial al vibrar en su misma frecuencia. Y así accedemos a los fenómenos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Practicamos en los procesos de la materia, también en los de la luz. En definitiva, participamos en el reconocimiento completo del fenómeno trascendente de la unidad inherente. Al integrar los cuerpos de la personalidad, emerge una inteligencia inclusiva y orientativa, que permite percibir otros niveles de la actividad dimensional sin la distorsión del ego, abrazando el primer principio del camino de la maestría, poner la voluntad personal al servicio de la voluntad superior. El individuo generalmente se conecta con esos estados por accidente. Para el estudiante de alquimia interior, el acceso y la decodificación son deliberados. En la escuela de conciencia de alquimia interior, nuestra práctica de aceleración de la energía basada en la intensificación de la luz, en los puntos de luz en el centro de cada átomo, facilita el acceso directo a las dimensiones en enfocarnos en la naturaleza de la luz y del ser humano. Es importante destacar que las experiencias de las dimensiones esbozadas en las siguientes páginas están al alcance de cualquier estudiante que emprenda y practique el trabajo de la luz. La dimensión y las prácticas energéticas que se describen combinadas con la disciplina espiritual pueden inducir una aceleración de la luz en nuestro ser que facilite el reconocimiento de niveles superiores de conciencia o de ser, más allá del físico habitual. Esa perfección expandida puede usarse para obtener una sabiduría que puede integrar a la existencia inferior y de la tercera dimensión. Bueno, vamos a continuar en la página 205 para los que van entrando, que no saben en qué página vamos, busquen la 205 para seguir leyendo, pero no sé ustedes qué página tengan. En el PDF dice la dinámica interdimensional en el segundo párrafo de la página 205. Para que déjenme agarrar el papel. Se nos durmieron hoy se nos durmieron, se les olvidó. Teníamos
Ok, dice, algunas personas experimentan la interdimensionalidad como un aspecto de interioridad. Otras la experimentan como algo exterior. ¿Cómo existir en el espacio para las personas que tienen una naturaleza sensible? La mejor guía interdimensional se obtiene a través de la oración. Para aquellos con comprensión, profesión física a través de la danza, para la persona del intelecto, puede llegar a través de la ciencia y la profundidad del pensamiento, la búsqueda de la verdad. Las primeras veces que accedes a otras dimensiones, las experiencias pueden parecerte futuristas y poco plausibles. Sin embargo, recuerda que la experiencia interdimensional está disponible para todo el mundo. Básicamente, la llave siempre es vibratoria. Atrévete a acceder a tus propias energías. Explora elevar tu vibración conscientemente. Date permiso a ver, saber y recordar experiencias de otras dimensiones, sobre todo por la noche. Cuando pierdas la conciencia del cuerpo y te abres a otros estados con mayor facilidad, utilizas la alianza con el ser superior, con maestros y guías. Usa las visualizaciones y las imágenes guiadas para activar los chakras y los puntos de la luz en el cuerpo. Cree en estas dimensiones, igual que crees en ti mismo. La dinámica tridimensional. Cuando más elevada y acelerada sea la frecuencia en otras dimensiones más refinadas y más definida y difusa, se va a ir haciendo las dimensiones superiores. Las dimensiones superiores están hechas de las más puras sustancias. La luz, que en el nivel más elevado es inteligencia pura, como fuerza espiritual individualizada, expresándose como simultaneidad en una abstracción vasta e inteligente. Los habitantes de las dimensiones superiores son seres de luz que encarnan una sabiduría cada vez mayor. En los niveles más superiores se encuentra la materia condensada, que se expresa en forma de secuencia. Las dimensiones se alcanzan a través de los 7 cuerpos humanos, de los chakras superiores. Se acuerda de la información de las dimensiones que están más allá de la tercera, ya están refluyendo en la realidad material. Es necesario entender que todas las dimensiones coexisten en el momento presente y en el marco de la vida tridimensional. La idea es mantener nuestra frecuencia energética alta y que todo lo que baja la frecuencia disminuirá nuestro poder específico de perfección y limitará el acceso de las dimensiones superiores a la luz en general. A continuación paso a explorar las dimensiones de una, a analizar cómo se ven y la forma en que nosotros nos expresamos como seres humanos. Y aquí están la esfera de la creación de la mujer. Aquí está, miren. Esa. Y nos habla de la generación, orientación nutricional esencial, energías y conceptos de un nuevo orden, inspiración y motivación, mente conceptual, ideas, comprensión holística, mecánica de reformulación, asociación e implementación, patrones etéricos, autoconciencia y subconsciencia celular. Las dimensiones holísticas de la verdad, la séptima, octava y novena dimensión. La cuestión más importante para un buscador de la verdad es la forma en que resuena con el mundo. En otras palabras, la cualidad que emite el siguiente nivel de dimensiones está en la tabla, ver página 208 y 209.
En la séptima, octava y novena están formando por dimensiones holísticas de la verdad. Exigen ausencia de preocupación personal y abren el camino a la sabiduría. Estás destinado a saber. Tu conocimiento podría sintonizar con tu corriente sanguínea y darse cuenta de cuando algo no está bien. De igual modo, podrás adquirir una perspectiva totalmente diferente de la que sueles tener. Por ejemplo, podrías leer impresiones o imágenes que están en la memoria colectiva a la antigüedad más remota sin ayuda tecnológica o razonamiento científico. Atraer de vuelta información liberadora, libre de la mente, calculadora y negociadora de las dimensiones inferiores. De la misma manera que has aprendido a manejar el detalle física y mentalmente y aprovechar ideas y creaciones de color con matices cargados emocionalmente mediante el uso de las facultades mentales superiores en los niveles, puedes atraer, intuir, inferir, inducir y conectar con toda la vida a través del tiempo y el espacio. La conciencia en ese segundo rango de dimensiones empieza con conocimiento holístico y se extiende hasta una experiencia conceptual de dinámica pura. Ese bloque de la séptima a la novena dimensión es de una conciencia que emplea la inteligencia sensible del corazón como mente superior. Solo una mente que discrimina puede distinguir la verdad de la imitación. Ese rango de dimensiones no se alcanza con el deseo. El pensamiento a la simple interacción requiere un salto de inteligencia cualitativo que no solo es posible cuando se deja a un lado el yo, entrando en realidad personal inmediata a favor de la percepción global y la sensibilidad. La séptima dimensión se hizo popular con el EWIC del año. Actualmente se le conoce como quinta dimensión 5D en otros sistemas. Este es el ámbito de los arquetipos junguiano y las perspectivas holísticas de la sede de la neutralidad holística y la humanidad en lugar de sugerir el exceso emocional, el sentimiento que colorea. Ese nivel responde a la intuición clara de la perfección de la justicia y el plan divino. De hecho, existen y que tú formas una parte integral de ese plan. En ese nivel se encuentra el místico y el científico. ¿Sabes cómo es perseverar a través de la carrera de obstáculos típicas de la vida diaria en aras de una idea? En esa etapa, los niveles elevados de emoción y la mente son sinónimos. La séptima dimensión en el lugar en el que convergen el cuerpo y el espacio, la combinación de pasado, presente, futuro, se abraza con una experiencia energética de la totalidad. La mente superior percibe de forma global y coherente más allá de toda dimensión. La octava dimensión es un nexo ponente de vórtices dinámicos de potencial energético. Cuando accedes a ese rango de frecuencias, experimentas el impulso que permite el contacto con nuevas posibilidades y configuraciones en la siguiente dimensión, la novena. Siempre que quieres saber algo, pero careces de las herramientas lógicas necesarias, tu mente invoca las frecuencias de octava dimensión de manera involuntaria. Su aguda determinación induce una búsqueda y te encuentras vibrando con un impulso que se extiende en el tiempo y el espacio y que no para hasta que alcances la condición que producirá una respuesta. Eso es dinamismo puro y activa, el momento de la eureka o iluminación que se relaciona con descubrimientos y profecías. En cierta manera, las dimensiones octava y novena se parecen al mundo de fantasía, que contiene naves espaciales y extrañas cualitativas, etéreas, aladas, a las formas que ven como movimiento luminoso y experimentan la transportación inmediata. Las frecuencias de esas dimensiones
catalizan el conocimiento y precipitan la intuición que puedes traer de vuelta al mundo concreto tridimensional. La novena dimensión corresponde al estado de ensoñación de un músico, un matemático o un científico. Induce a un sutil estado del ser que vive, respira y encarna. El mundo único de las particulares musculares, los números y las fórmulas que resultan ser los factores causales tras la creación física. Esa dimensión incluye conceptos de forma y medida, comunicación y transportación armoniosa. Las imágenes, sensaciones y cualificaciones energéticas sirven como guías de la novena dimensión. Los sentidos sutiles se despiertan para percibir emanación y energía en el lugar de forma de materia, y sus sentidos perciben con mayor finura y se funden unos con otros. Perciben impresiones externas que resuenan con impresiones corporales. Recibes con el oído y ves con el olfato. El tacto y el tono. Sientes los colores, saboreas la corrección e incorrección de las condiciones, entiendes mediante la analogía y la asociación poética. El rango de frecuencias de la novena dimensión es el reino natural de los hombres y mujeres evolutivos que han sido agraciados con el genio intuitivo. Es también un espectro que, aunque esté activo de distintas maneras en toda la humanidad, no está suficientemente reconocido, sobre todo porque se confunde con la ilusión sentimental o las quimeras. Siempre que la persona inteligente desea entender a la otra persona o un evento, una tendencia o un proceso evolutivo, conecta intuitivamente con la facultad consecutiva, ya que no es lineal ni dual, que ni siquiera es simple, porque aborda un principio unitario más allá de la diversidad. Esa es la frecuencia del saber, que la séptima, octava y novena dimensión, esos son los reinos del diplomático, del físico cuántico o de todo aquel que conciba el pasado, presente y futuro, como una unidad que suscita posibilidades. Ese nivel, la paz, es un concepto holístico con un concepto que es anatema para la idea de la paz en el reino del pensamiento ideal. El lineal de simple tolerancia entre las partes, las vibraciones, los procesos de alcance global que vivan la hermandad no nacen en el cerebro. Ese tipo de paz es resultado de la inteligencia sensible del corazón, que se despierta por sus inquietudes profundamente humanas y por nuestras capacidades de sentir y comprender. La idea de justicia nace precisamente en ese lugar. Esas frecuencias más definidas definen estados de ser que son intensamente dinámicos. La influencia de esas dimensiones, sobre todo la séptima, es muy fuerte en ese momento. Ofrecen una llave importante para la transformación de la eventual transmutación de nuestro mundo a medida que empiezas a resonar con la mente superior. Un gran número de seres humanos que están integrados en el pasado y las posibilidades del futuro ya se encuentran posicionados en el lugar. Imagina que pudieras detener el movimiento del tiempo y experimentarlo en un espacio compactado. Así podrás entender la tremenda presión del rango dimensional superior de experiencias. La experiencia de esas dimensiones es un anhelo insoportable, incontenible. En el corazón de cada ser humano, un pos de la verdad, la belleza, el amor y la armonía, que se manifestarán plenamente entre el rango de las frecuencias dimensionales más refinado. De eso es lo que se compone la verdadera experiencia espiritual. Las dimensiones trascendientes, la décima, endécima, duodécima dimensión
Las dimensiones décimas, undécima o duodécimas son las dimensiones trascendentales del mundo del espíritu. Ese rango de dimensiones requiere una mínima cantidad de esfuerzo para esforzarse a acceder a la esencia de la inteligencia comúnmente. Es muy difícil explicar acceder a esas dimensiones, ya que no existe un proceso como tal para lograrlo. El ser humano no está acostumbrado a conseguir algo sin la concentración, la intención deliberada, el estrés y el esfuerzo que acompaña la expansión lineal. El monopolio del pensamiento debe parar para poder expresar y fluir con totalidad de la vida manifestada y no manifestada. Pero eso es más fácil decir que de hacer. Ceder a la experiencia de iluminación puede llevar años de práctica a solo segundos de redención. El acto consciente con las dimensiones más refinadas instila en el individuo del deseo de traer su cualidad al mundo físico, sensible, a medida que comienza a acceder y decodificar la verdad en esos niveles. Una persona que ha entrado en contacto con esas dimensiones se convierte en un puente para la construcción de un mundo mejor. Se convierte en un servidor del mundo. Cuando concibes la acción perfecta, cuando imaginas la belleza y lo sagrado, cuando buscas la verdad o empleas ideas filosóficas de razón pura, estás sintonizando con esos campos dimensionales más amplios, ese último conjunto de frecuencias dimensionales. Usa la facultad de la conciencia como no mente. Saber en ese nivel es experimentar el reflejo de tu propia presencia. Mientras contienes el todo, solo el silencio puede transmitir esa presencia. Cuando más elevada es la frecuencia vibratoria de la conciencia, más diáfana y espaciosa es su textura y más refinada su sensibilidad. A ver, espérenme un poquito. Y ya, andaba acá cargando mi teléfono, porque sí, ya se va a descargar. Dice, en ese estado exalto se experimenta la percepción de forma esférica y contrética, no lineal y horizontal, extendiéndose hacia un número ilimitado de horizontes. En esa frecuencia, el ser humano es una fragancia más que una forma, y la vida se revela como un océano de un infinito. La experiencia aquí parece sentirse indescriptiblemente bendecido y amado cuando uno se encuentra en meditación y oración profunda. En ese nivel espiritual o interno, los sentidos se activan al participar en la resonancia o radiación que emerge del interior. Esos sentidos se abren a una experiencia de extremada intimidad del yo.
sin la imposición del propósito, poder personal o utilidad. Aquí se pueden enmarcar todas las dimensiones del ser por igual, partiendo de los niveles del ser preconceptuales y presenciales. En el ser humano, ese nivel de percepción marca una vida con intensidad y profundidad, sin juicio, anclado en la hora simple presente de la existencia. La lineal de la demarcación entre las dimensiones materiales de la primera y la sexta dimensión holísticas, de la séptima a la novena. Es de anchura. La línea de la demarcación entre las dimensiones holísticas espirituales de la décima a la duodécima es de la profundidad. ¿Cómo van? ¿Ya tienen su resumen? Ahorita vamos a hacer compartir un poquito de resumen, a ver si Jennifer por ahí ya se nos prende su camarita. En las dimensiones espirituales no existe ni el tiempo ni el espacio. Todo es aquí, ahora, eterno e infinito. Todo es aquí y ahora, eterno e infinito. No hay a dónde ir, no hay necesidad de máquinas tecnológicas o de artilugios espirituales, rituales o procedimientos específicos. Enfoque o cálculo, gurús o figuras de autoridad exteriores. En los niveles más elevados, la conciencia, no la materia, es suprema. Solo existe en una insinuación de sustancia. La espiritualidad es la exaltación de la de la materia en el espacio puro. Las formas dimensionales superiores son tan vastas que parecen transparentes. Imagina un cuerpo humano estirando hasta tener el tamaño de la galaxia y podrás entender la estructura a esos niveles. Hay muy poca sustancia en las dimensiones espirituales, en cambio. La presión es más intensa que la sustancia. Si pudieras acceder a esas dimensiones físicamente, la presión atómica sería imposible de sustentar. Las vibraciones de la luz destruirían la sustancia física. Si te resulta difícil entender todo esto, solo tienes que pensar en lo que le sucederá a un astronauta enviado al espacio sin su traje. Si el individuo no está preparado física y mentalmente para sustentar los voltajes que se activan en los niveles, es inevitable que alucine, fantasee o hable de experiencias que fácilmente serán calificadas como locuras. En cuanto a nuestro sistema interdimensional, la primera de las dimensiones espirituales es la décima. Esa dimensión se alcanza con la oración y la meditación. Para describir se usan las palabras como cielo, nirvana o samadhi, palabras que describen como un estado receptivo, sin mente, que accede a la frecuencia de la luz como belleza y bienestar. Esa luz también está presente en el centro de la estructura atómica. En ese nivel es posible el contacto con los Elohim o el poder arcangélico, que se traduce en dicha angélica en la ilustración de la perfección. Ese es un lugar al que puedes regresar tan a menudo como desees, un recoveco accesible para todo el mundo en momentos de necesidad. Cuando el alma se llama a sí misma, el corazón más sencillo se encuentra más cerca de ese estado de dicha. Para tomar conciencia de ese estado, poder sustentándolo con una persona, sustentarlo. Una persona regresa a su propia calidad única de espíritu sin importar lo personal. El estado de ser, que la etapa magnífica de percepción interna para incluir alturas emocionales como sentimientos puros, más allá de la cualificación de ese sentimiento puro en emociones desde la perspectiva del ámbito tridimensional. Ese estado de ser es un estado sin forma, aunque en realidad ese espacio
como inteligencia pura y esencial. Desde esa altura contemplas la actividad generadora y trascendental. Encuentras refugio y descanso, inspiración y el tipo de seguridad y confianza que nace de saber que eres visto, amado por el yo. Ese es el plano de la divinidad, lleno de alegría, vitalidad. En la escala humana de frecuencias, ese plano trabaja para instalar esperanzas, arquitectando la mente y elevando la emoción a un plano de perfección, belleza y luminosidad. Es un reino de unión e individuación que te transporta de las limitaciones de la materia al estado sublime de la perfección. Las experiencias de la 11ª dimensión son poco frecuentes. La razón es la que esas frecuencias son tan devastadoras, intensas, que debemos abandonar, aunque solo sea por un momento. La frágil ejecución de nuestra forma física, sus facultades y todos los apegos que esto implica, una experiencia cercana a la muerte puede acceder a esa dimensión. Los místicos iluminados que han alcanzado ese estado no viven la vida como nosotros, no necesitan palabra. Su mera presencia transmite divinidad. Ese es el plano de los bodhisattvas y los guardianes de las grandes religiones. Es el lugar de la presencia del yo soy. Cada vez que aspiras a servir a la humanidad y te preguntas cómo lo puedes hacer y contactas con la fuente que nace de ese plano, en alguna ocasión ciertas experiencias durante el sueño reflejan ese nivel dimensional. En estados entras en contacto con los maestros en el camino de la iniciación y atraes la vuelta, recuerdos electrizantes. Como último, puesto fronterizo, accesibles de la experiencia planetaria. Esa dimensión responde a la necesidad del alma de la humanidad en su búsqueda de nuevos paradigmas. Los humanos se elevan espontáneamente a la 11ª dimensión para recibir el flash de inspiración que posteriormente se decodifica como revelación. La experiencia de la conciencia en la 11ª dimensión proporciona un punto focal de auxiliación que construye nuestra eternidad, identidad energética, una llave para el yo, que también se conoce como el nombre secreto. Es una combinación de frecuencias del espíritu que es única para cada individuo. En el largo viaje a través de las dimensiones, la dimensión más elevada de todo nuestro sistema evolutivo es un estado indiferenciado de puro resplandor o fuente. Se conoce como 12ª dimensión, pero es preciso entender que ese es un punto teórico de referencia. Esa dimensión representa el ser absoluto, un estado de irradiación pura en el umbral de un sistema de conciencia mayor e inconsciente. Anhelas esta altura máxima de la divinidad para saciarte con esa cualidad espiritual que te guía y te sostiene. Al participar en las dimensiones inferiores recibes continuamente el desbordante flujo de la 12ª, pero no puedes tocarlo de forma tangible. Lo sientes, pero no lo ves. Ese estado te rodea, pero te elude constantemente. Está dentro de ti, pero no lo entiendes. El viaje de regreso. Las dimensiones constituyen un perfecto sistema de relevos de transmisión energética que responde a todas las necesidades en el descenso. El espíritu poco a poco va concentrando y condensando la conciencia en la materia en las facultades humanas. El ascenso a través de las dimensiones de denominación, el viaje de regreso, consiste en reclamar las formas y las facultades en todas las dimensiones del ser.
Su propio potencial resuena en sintonía con todas las estaciones y aspectos de la creación. En el viaje de regreso, en cada nivel de su conciencia recuperas y empleas el tipo de fuerzas que te permiten acceder a la sabiduría y a las respuestas de la creación. A medida que vas devolviendo esas fuerzas a realidad física, el nivel del desarrollo mental que pones en ese momento te capacita para descifrar impresiones y traducirlas de manera útil. Esa es la razón por la que son tan necesarias la disciplina mental y la sensibilidad con el fin de acompañar la resonancia empática neutral en la profundidad. No importa si no eres consciente de las etapas precisas de la actividad dimensional, de su significado. Conocer la hoja de ruptura no es la clave. La clave está en rendirse y en aceptar el ahora y la plenitud de su ser. Realización, alegría, verdad, revelación y conocimiento. Todas esas actualidades dimensionales superiores son sensibles para quienes se sintonizan espontáneamente con esas frecuencias. En las dos tablas que se incluyen a continuación se describen las dimensiones una vez más, esa vez en orden ascendentemente descendente, y se resumen paso a paso a las etapas de la conciencia en su viaje por las dimensiones arriba y abajo, con las cualidades facultades disponibles en cada etapa. La experiencia humana de las dimensiones en orden extienden a la búsqueda, subliminación y trascendencia. Dimensión, como se manifiesta en la conciencia humana, su estructura, su propósito. Cualidad de la conciencia, ritmo y pulsación. Primera y segunda. Estructura, compasión, mundo subdámico, subconsciencia biológica. Propósito y detalle, gestación y bloques de construcción básicos del mundo físico, regido por los devas o espíritus de la naturaleza. Dice ver página 240. Cualidad de la conciencia, sentidos y mente concreta, estructura, composición, estructura anatómica, dinámica de relatividad, campo de interacción. Tercera, propósito y uso de esta dimensión de la conciencia humana, mantener la salud y las funciones naturales, afectar el equilibrio materia, administración, polaridad, métodos de sanación, helopáticos, manipulación y fisioterapia y masaje, sincronización, gestión de la naturaleza física, la actividad saludable de los alimentos y su equilibrio. Cualidad de la conciencia, reflejo, reestructuración. Cuarto, estructura, imposición, molde o modelo para la tercera dimensión. Propósito o uso de la dimensión en la conciencia humana, atracción, reflejo, resolución, construcción, proyectos de formas efectivas de cambios cualitativos en la materia a través de la desmaterialización a la purificación. Atraer a manifestación física, proyectar ideas, preparación de medicinas vibratorias, sanar cuerpo físico y la personalidad mediante el molde etérico, material, sanar cuerpo físico y persona. Cualidad de la conciencia, planificación, probabilidades, estructura, composición, terreno de exploración mental. Quinta, propósito. El uso de esa dimensión en la conciencia humana. Estrategia desde el ejército de las listas de la compra, cálculo, observación, matemática, relacionar e integrar datos, por ejemplo, arquitectura, ingeniería química, claridad técnica, resolver problemas de estrategia o cálculos. Cualidad de la conciencia, discernimiento, creatividad, estructura, compasión. Esa dimensión está formada por la energía de las posibilidades y potencialidades reales y prácticas. Sexta, propósito o uso de la dimensión en la conciencia humana.
reforzar la creatividad técnica, explorar posibilidades, ejecutar tecnología cibernética, crear un arte abstracto, acabar con lo viejo cuando se ha agotado una dimensión y nos volvemos hacia las dimensiones superiores en búsqueda de nuevo. Concepto del tiempo. A partir de esa dimensión no existe experiencia del tiempo lineal y secuencial. Séptima, cualidad de la conciencia, integración, intuición, estructura, compasión, extracción central del alma, conexión de la personalidad del momento, totalidad del pasado, presente, futuro, simultáneos como si se estuviera situando en el espacio holográfico. La teoría de la física del eterno presente, punto de integración de la mente concreta, abstracta con la dirección holística, propósito y uso de la dimensión en la conciencia humana. Entendimiento, comprensión, inspiración, significado, integrar la personalidad con el alma, extender la encarnación y las elecciones de vida, acción perfecta y armoniosa con el plan divino y la ley del uno. Comprensión filosófica y orden complejo, encontrar respuestas a cualquier pregunta. Visión holística. Cualidad de la conciencia, intención enfocada, búsqueda, la dimensión eureka, estructura, composición. Esa dimensión está formada por la energía del dinamismo y la internacionalidad pura. Aquí es donde venimos para inducir, obtener intuición sobre conceptos que después deben ser decodificados en la secta. Ese es el lugar donde tenemos la sensación de que hay algo que necesitamos saber, pero no sabemos qué es. Aquí se produce un cambio cualitativo enorme. La experiencia de parar el tiempo de aquí en adelante ya no funcionan las facultades mentales tal como los conocimos, sino que hay un estado de comprensión que le accede como estado del ser. La octava, propósito uso de esta dimensión en la conciencia humana, activa el campo mentales para entender conceptos que serán traducidos en ideas activadas a una forma práctica de las dimensiones inferiores, insensitivo, mental y motivación para nuevas opciones. Demos una idea a su aplicación. Cualidad de la conciencia, estado del ser, del saber y del ver, estructura con finción. La energía de las formas, que son la base del universo, forma de esta dimensión movimientos platanarios. Propósito, uso de esas dimensiones en la conciencia humana, saltar el estado de no mente, alcanzado a la serenidad mental, sin intencionalidad, percepción y movimiento y la proyección de energías. Comprensión holísticas en las formas, las medidas, por ejemplo, la decodificación inicial de percepción de una dinámica interna de los sistemas. Décima, cualidad de la conciencia, comprensión, silencio, paz, estructura, composición, espacio generativo de puro sentimiento, reino del éxtasis, de la experiencia beatífica del amor, lo que podemos denominar cielo nirvana. ¿Cómo van? Propósito y detalles. Función con seres que gobiernan el reino de la naturaleza. En encontrar la paz, sentirse en casa, inspiración esencial, conectar con la fuerza motora o la matrix que determina la actividad y expresión de cada manifestación en los mundos inferiores. Cualidad de la conciencia, undécima. Cualidad de la conciencia, inspiración ardiente, devoción, dedicación incondicional. Estructura, composición. Esa es la estación central del ser en la encarnación o el reino de la inteligencia, el vital del alma, que representa el límite de las capacidades de la inteligencia planetaria individual a la sensibilidad que posee todo el planeta en el espacio de toda posibilidad para una nueva expresión humana. Propósito y detalles. Acceder a las nuevas
probabilidades se requiere una nueva combinación de ideas a nuevos parámetros, paradigmas no aprobados. La dimensión a la que llega nuestra inteligencia cuando ya no queremos más de lo mismo y buscamos un maestro a un camino nuevo a través de la meditación. Cualidad a la conciencia, visión, quietud, total, plenitud y vacío, deudécima. Estructura, compasión. En lugar de unidad en el que reside todo conocimiento, toda probabilidad y el camino, aún no tengamos manera de descifrar lo que ocurre en esa dimensión, aquí es donde salta nuestro espíritu en un anhelo de función en lo absoluto. Toda oración o ruego nacido en la tercera dimensión conduce aquí. Desde aquí el ruego va directamente a la 11ª dimensión para iniciar su descenso con la respuesta. Propósito y detalles. Esa es la dimensión a la que accedemos para una nutrición espiritual pura. La siguiente tabla resume las dimensiones de la perspectiva del descenso de la conciencia de la unidad de la 12ª dimensión de su encarnación tridimensional. Nuestra esencia reside en la 11ª dimensión nutrida por la fuente en la 12ª. En su movimiento descendiente a través de las dimensiones inferiores, procede a encarnar las formas de expresión, las facultades que empleamos en la manifestación como el cuerpo y la mente. La experiencia humana de las dimensiones en origen descendente, el procedimiento de codificación, creación y materialización. Dimensión. Cualificación en la conciencia, el uso del descenso de la conciencia. 12ª. Conciencia pura, la monada, intrarracional y emanación que contiene todo, esencia sin forma, pura luz, puro a partida hacia la manifestación a través de una aceleración gradual y dinámica. 11ª. Inteligencia esencial. Estación similar a una pésima estación del proceso evolutivo de los seres ascendidos. Ese es el punto de la partida para adquirir cualquier expresión y orden consensible en el viaje a la forma. Es la primera etapa de rutinización y desinficación de la conciencia entre el infinito y el estado infinito, todo no definido. Representa el punto focal recién emergido y violar. Después de ese punto surge un arco iris a conciencia con inteligencia esencial a la divina presencia. Inteligencia supermental. 10ª. Inteligencia supermental. La matrix, primera realidad o red, el arco iris de conciencia, pasa ese punto e inicia la desaceleración que lleva a la desintificación a la resonancia como sonido. En ese punto la posibilidad de la conciencia adquiere definición que se crea una red o jerarquía de la que surge el abanico de conceptos e ideas para toda la humanidad y usados por toda ella en el reino de la inteligencia supramental o la inteligencia de la supermente. Ese plano superior de conocimiento perfecto es el primer puente entre la inteligencia esencial, la conciencia pura y el mundo inferior de la manifestación. Aquí sirven los principios de las leyes de la materia y el uno, la verdad, los ciclos de la naturaleza. Supermental quiere decir por encima de conocimiento lineal. Abarca el conocimiento conceptual llegado al conocimiento basado en la idea. El nivel de supermental es vibración pura de que se convierten en forma. Mente superior, 9ª. Sistemas globales, ideales, conceptos psicológicos de la 9ª dimensión dentro de los que se encuentran las semillas de las formas, medidas planetarias. La inteligencia se adapta a la frecuencia de la mente superior.
Aquí existen como realidad fórmulas conceptuales, la equivalencia de masas y energía de Einstein, por ejemplo, listas para ser soportadas, desarrolladas y amplificadas. Ese es el lugar donde el alma, a punto de encarnar, obtiene el molde o plan de vida para su encarnación, en consonancia con las influencias planetarias o astrales, como se enseñan en astrología. Esa es la fuente del principio, como las dinámicas de los ciclos de la actividad natural, el karma como la dinámica de la ley, los principios de los reinos mineral y vegetal, los sistemas para llegar a la verdad. Dinamismo puro, octava. Aquí es donde la fuerza organizadora de los conceptos enunciados más arriba impulsa la manifestación. Las primeras formas emergen en la novena dimensión como imágenes luminosos y extremadamente abstractas, todavía sin definición concreta o sin sustancia. En la octava dimensión es la estación común para captar los conceptos e ideas originales aplicables a la humanidad encarnada en un terreno fértil y el lugar donde se produce el eureka en el viaje excedente a una vez logrado nos lanza a la sexta dimensión para decodificación. Intuición, séptima. Estación planetaria central o lugar en el centro de la fuerza y energías humanas. Ese es el nivel de los registros arcaicos, la dimensión de los símbolos y el arquetipo. La séptima dimensión es el lugar de la integración y la adaptación a la realidad física. Venidera. Los conceptos descienden del nivel mental superior y se hacen más concretos, recubriéndose de sustancias astral de planetas, ajustándose al concepto de tiempos, es en un plano histórico, que establece relaciones entre las formas, eventos, ciclos evolutivos. En ese punto puede revelarse toda sabiduría del pasado y del yo posible futuro. Ese es el viaje ascendente a este plano de la perfección humana. Los principios en ese nivel incluyen la visión ecológica o evolutiva de la naturaleza y sus partes, Dios como humanidad, toda la filosofía y su teoría de verdad. Sexta, razón lógica superior. Aquí tenemos abstracta la matemática, la transición, el estado mental inferior y el concreto que se produce en esa dimensión. Culmina finalmente con el pensamiento secuencial como la razón y la lógica superior, capaz de formular y reformar ideas con lenguajes técnicos y prácticos. Al principio aquí es la lógica que usamos para llegar a la verdad. Quinta, lógica asociativa. La mente aquí se expresa a través de la asociación y construcción de imágenes o creaciones con el fin de determinar probabilidades. En ese lugar emergen las formas concretas y la coordinación de las posibilidades de manifestación. Aquí se encuentran principios como, por ejemplo, las ciencias naturales, los conceptos como la libertad, la igualdad, la fraternidad, valores asociados, verdad, justicia. Sintesia, cuarta. Ese es el plano espejo, es el ensayo para la tercera dimensión. Ese es el nivel de la proyección de la ampliación y el manejo inmediato de las formas en la que el nivel mental usado en la tercera dimensión, en ese punto, las imágenes adquieren sustancia parimental y crean patrones etéricos. Ese es el plano a modo de todo lo creado en la tercera dimensión. Las ideas concebidas en la octava dimensión e individualidad de la sexta aquí son estructuradas y adquieren amplicidad directa para el planeta. Esas creaciones aparecen ahora en su totalidad. Ese nivel guardadas los resultados de la introspección, cómo descubrir sus ilusiones básicas y entonces tiene la oportunidad de corregir a la tercera dimensión. La dinámica física. Tercera,
Llegamos a la hora del terreno que permite la forma física y la aparición de la mente concreta, secuencial, con su cohesión con la materia en su capacidad para dividir, analizar y explorar y perfeccionar las partes. El espejo de la cuarta dimensión se fragmenta y da lugar al juego de múltiples combinaciones y formas, lo que en Oriente se conoce como Maya. Todos los patrones concretos se manifiestan aquí y se expresan física, mental y emocionalmente. Y el conocimiento proporcionado en estas tablas ofrece una base excepcional de la etapa de la conciencia y de las frecuencias, facultades, capacidades, intuiciones disponibles para el individuo que elige hacer el viaje excedente y descendente. Es el ascensor de la conciencia. La siguiente sección proporciona una base teórica más allá para entender ese ascensor y como nosotros, como seres humanos, subimos y bajamos en él. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Finalizamos la página 229 para que ya noten por ahí y vamos a continuar mañana la 230. Para la 230 es donde dice dinámica de inteligencia, resumen de etapas, dimensiones. Entonces voy a parar la grabación y vamos a compartir un poquito.